Shalom, salam aleikum, boker tov. Buenos días amigos, buenos días amigas. Egunon, bonjour, good morning, bon día, bo día. Bien, han pasado algunas cosas en los últimos días que hemos pensado que merecían que hiciéramos este vídeo. Falleció José María Carrascal. Descanse en paz. Ha dimitido el primer ministro portugués, António Costa. Que descanse en su casa. Al menos ha tenido la dignidad de dimitir, que no todos la tienen. Y a Luis Mateo Díaz, le han dado el premio Cervantes, que lo disfrute, pese a su edad ya un poquito avanzada. Bueno, no son solo estas las cosas que han sucedido. Uy, tenemos aquí un problema de luz, un problema curioso, ¿eh? Pero no vamos a comenzar otra vez, porque estas servidumbres del directo algunas veces incluso quedan bien. Bueno, se reabre la vía canaria, amigos. El plan B para la investidura de Pedro Sánchez. El Llavín, del que habló en algún momento Fernando Clavijo. Nadie se enteró, pero ayer en la cadena SER, o nadie se quiso enterar, Fernando Clavijo tuvo una entrevista con Ángeles Barceló, que yo no he visto recogida prácticamente en ningún medio. Solamente lo he visto recogido por Loreto Gutiérrez en el Canarias 7, en donde Fernando Clavijo habla muy clarito. Fernando Clavijo dice que a ellos no les importa la amnistía para investir a Pedro Sánchez, que no les mola mucho, pero que pueden investir perfectamente a Pedro Sánchez en base a la agenda canaria. Y se muestra además en la entrevista muy abierto a ese pacto. Con lo cual, lo que nosotros venimos diciendo aquí desde agosto, que es que podría suceder que fuese Coalición Canaria quien hiciese presidente a Pedro Sánchez, siempre y cuando Junts per Catalunya se abstuviera, cobra todavía más fuerza. Entre otras cosas porque se está produciendo lo que pudiéramos denominar la tormenta perfecta. La tormenta perfecta en contra de ese pacto. La tormenta perfecta en contra de unas cesiones que fueran demasiado vergonzosas. Que fueran insoportablemente vergonzosas, quizá. Lo último, y que hemos tenido conocimiento hace unos minutos, ha sido el pronunciamiento, la petición de explicaciones de la Comisión Europea por parte, a través de su comisario de Justicia, Didier Reynders, inquiriendo detalles sobre la ley de amnistía por considerarla preocupante. Era de esperar que la Comisión Europea, más tarde o más temprano, entorpeciera los disparatados planes de Sánchez de llegar a la presidencia del gobierno mediante una transacción con un prófugo que huyó después de haber cometido una serie de delitos contra el orden constitucional. Y que lo que pretende ahora por medio de esa transacción es no que se le perdone, que eso quizás se le podría hacer si viniera a España y cumpliera con la justicia, sino que por parte de las instituciones españolas, por parte de la sociedad española, se le pida perdón. Lo cual no es consentible. Algunos
no lo consentimos en la medida de lo posible y consideramos que no puede suceder en nuestro nombre. Bien, he dicho que se está produciendo la tormenta perfecta. La tormenta se inicia en el momento en el que por parte de Puigdemont surgen los celos respecto a Esquerra Republicana de Cataluña, y entonces empieza a solicitar más cosas. Empieza a pedir que entren los CDR, empieza a pedir que se amnistíe el Tsunami Democrático, empieza a pedir que se amnistíe a Gonzalo Boye, su abogado, un pájaro de cuenta que participó en el secuestro de Emiliano Revilla por parte de ETA hace muchísimos años y que últimamente también tiene pendiente un tema de lavado de dinero al narcotráfico. Pretende también que se incluya a Laura Borràs en un momento dado, al menos eso se ha especulado, aunque como hay también bastante secretismo sobre las negociaciones, no se sabe muy bien de qué va a ir. En un primer momento se dice, o por parte de algunas personas se dice, que lo que se pretende es que todo esté aquilatado para que no falle luego por parte de los jueces. Luego después lo que se dice es que no, que lo que se pretende es que se amnistía a personas, aunque Esquerra lo niega, dice que lo que hay que amnistiar es delitos. Bueno, llega también el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial hace 2 días, durísimo, contra el proyecto de amnistía. Llega esta última petición de explicaciones por parte de la Comisión Europea y su comisario de Justicia, e incluso para que la tormenta sea perfecta, llega también sobre todo el pronunciamiento por parte del juez García Castellón, que de alguna manera desempolva o reabre el sumario del Tsunami Democrático para imputar a Puigdemont e incluso también a Rovira, a la Secretaria General de Esquerra Republicana de Cataluña, como responsables de aquel movimiento llamado Tsunami Democrático que encendió también Cataluña, luego después también cuando fue la sentencia del procés, etcétera, y por delitos nada más y nada menos que de terrorismo. Por si ello fuera poco, el clima político se enrarece muchísimo desde el momento que se han producido movilizaciones en toda España en contra de la amnistía. Algunas han sido violentas, pero también hay que tener en cuenta, o han tenido una deriva violenta por parte de algunos de los participantes, pero también hay que tener en cuenta las que han tenido lugar en otros muchísimos lugares de España y que de una manera espontánea se han producido además, o muy espontánea, como por ejemplo en Las Palmas, y no han derivado en violencia. Y lo que queda, que de ello hablaré también a continuación, y ya para colmo de males, también mañana está anunciado en el Parlamento de Cataluña una moción de la CUP. No nos olvidemos de aquellos chicos de la CUP que decían que después del 1 de octubre de la declaración de independencia y todo aquello iban a bailar el mambo, claro, de aquello que decían, no, y ahora qué es lo que hicieron hicieron un clip en el cual decían eso, bueno, y esto después que, no, ahora bailar todos el mambo, o sea imagínense ustedes, sí, a bailar el mambo. Bueno, pues tamaña incongruencia, tamaña estupidez, todavía sigue teniendo representación en el Parlamento de Cataluña, y mañana pretende someter otra vez y presionar al nacionalismo independentista de Junts y de Esquerra para que le respalden en una propuesta para fijar una fecha unilateralmente para el referéndum de autodeterminación, lo cual también hasta cierto punto también puede ser de agradecer para que se retraten un poco. Si bien ya sabemos que lo que puedan decir Junts y Esquerra, aunque se abstuvieran en una proposición de ese tipo, porque en este momento se esté negociando el acuerdo
con Pedro Sánchez no tiene tampoco ningún valor, porque ellos ya han dicho muchísimas veces que no renunciaban a la unilateralidad. Lo que pasa es que, claro, que le pongan ahora fecha a un referéndum, como parece ser que pretende hacer la CUP en el Parlamento de Cataluña mañana mismo, es también muy fuerte. Pero bueno, es un elemento más de presión para esta tormenta perfecta, lo mismo que también desde las asociaciones más ultras y más radicales del independentismo, esas que dicen que no quieren que no quieren, no ya que les perdonen, sino que siguen sin querer perdonar, en fin, todo este tipo de cosas. Como sí, ¿no? Que encima no solamente es que les tengamos que pedir perdón, sino que ellos no quieren perdonarnos, ¿no? En fin, a los que aquello nos pareció que era pues el mega atentado contra la democracia que se ha producido en España, equiparable al 23F, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estas asociaciones como la ANC, la famosa Asamblea Nacional Catalana, pues también están presionando a Junts y a Esquerra. En definitiva, que todo se ha conjurado, todo se ha juntado para que, y nunca mejor dicho lo de juntao quizá, ¿no? Teniendo en cuenta el nombre Junts, ¿no? Aunque son esta gente que lo que más que juntar o juntar, lo que pretende es separar, es como esos otros partidos que hay, algunos hay en España, ¿no? Que creo que se llama sumar, y que en realidad yo creo que se debería llamar restar. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo cierto es que se dan toda una serie de circunstancias para que al final, aunque Esquerra a lo mejor mantenga el voto afirmativo, ¿qué le vamos a hacer? No tienen vocación siempre de ser los buenos de la película. No se, la mayoría no se escapan. Su líder, Polifemo Junqueras, por lo menos, mira, ha sido capaz de estar en la cárcel y de afrontar con una cierta gallardía aquello que hizo, aunque en fin, haya pedido el indulto diciendo no, lo volveríamos a hacer, pero a mí que me indulten. Bueno, lo cierto es que parece ser que les toca siempre ser los buenos de la película y a lo mejor y como está eso afirmado, pues me parece pero es que claro, a lo mejor no tienen que votar ni que votar que sí, si Sánchez no fuera a la investidura. Lo que pasa es que Sánchez querrá ir a la investidura. Y la manera que tiene de ir a la investidura, insistimos, es la que les hemos contado. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se le va acabando el tiempo, le quedan 2 semanas aproximadamente, porque hoy, que no lo he dicho, y que estamos ya terminando el miércoles 8 de noviembre, pues bueno, mañana es el día de la Almudena en Madrid, ya se da por hecho que la investidura tendrá que ser la semana que viene, y tic-tac, le van quedando 2 semanas. 2 semanas en las que, si estas cosas siguen así, es bastante probable que no se pueda alcanzar el acuerdo con Junts. Y aunque Junts ha dicho que no se va a abstener en ningún caso para tratar de desactivar esa opción del Gabín Canario, no nos extrañaría nada que optara por la abstención. Y no les quepa la menor duda de que si no están negociando en estos momentos en los que yo les hablo, o en estos momentos en los que ustedes me escuchan, en Bruselas, el señor que se parece tanto a Pablo Mármol, Santos Cerdán, que ha ido a negociar con Puigdemont, pues en otro lugar, seguramente en Madrid, alguien estará negociando con Fernando Clavijo y con algunos otros colaboradores el posible pacto de coalición canaria, porque insisto, en esa entrevista en la cadena SER, que ha sido escasamente recogida por la prensa española, solamente hemos visto esa información en el Canarias 7 de Loreto Gutiérrez, era muy claro lo que decía Clavijo, era clarísimo. Claro que entonces la tormenta perfecta todavía no había avanzado tanto como lo que había avanzado hasta ahora. Por lo tanto, aquí lo dejamos, vamos a seguir hablando también ahora de otras cosas, pero aquí lo dejamos, crecen las opciones muchísimo para que Coalición Canaria sea la que dé la investidura a Pedro Sánchez al tiempo que se abstenga Junts per Catalunya. Es que además es una abstención que beneficiaría muchísimo beneficiaría
que sería conveniente para beneficiarnos. Yo no sé si puede beneficiar a alguien, porque si lo que supone es la continuidad de Sánchez, no puede ser buena en absoluto, o al menos así lo creemos nosotros. Lo que sucede es que es posible que al final se llegue a una situación en la cual a Puigdemont no le interese ceder, porque después de que ha pedido todo lo que ha pedido y viendo que no se lo van a dar, porque se hace, insisto, con todas estas cosas que han ocurrido, lo del juez García Castellón, esta última intervención por parte de Europa, aunque eso quizá quien más pueda preocupar es a Sánchez, pero se va viendo que es cada vez más difícil que pueda cumplir con aquello. No sé si podrá cumplir con aquello que hasta ahora le han dado a Esquerra, que a nosotros no nos gusta nada y nos parece un escándalo, empezando por el hecho de que se hable también de dos legitimidades, pero bueno, también por supuesto se habla de la amnistía en el acuerdo que hay firmado. Lo que pasa es que no se conoce, se remite a un texto posterior. Es decir, lo que se ha pactado de la amnistía con Esquerra no lo conocemos el resto del documento, pero no conocemos en concreto lo de la amnistía, porque se estaba negociando también con Puigdemont, claro. Entonces se hace cada vez más difícil que Puigdemont, que es el que en el fondo depende todo, porque es el Drácula que está en su castillo, pactando con el doctor Frankenstein, o Sanchestein, perdón, va a ser cada vez más difícil darle aquello que pide, a tenor de todas estas circunstancias que ya digo se están produciendo, y por la gran oposición por parte de distintos órganos también en la calle que se está produciendo en la amnistía. Entonces es muy probable que incluso para quedar bien con sus huestes, incluso habiendo pactado bajo cuerda algún tipo de posibilidad de poder volver a España y de que se le exonere por sus delitos, es bastante probable que a Puigdemont le convenga ser investido le convenga la investidura de Pedro Sánchez. Entre otras cosas, porque si no se produce la investidura de Pedro Sánchez, a lo mejor no va a volver a tener una oportunidad como esta. Claro, para que sea investido Pedro Sánchez se requiere el respaldo de Coalición Canaria. Es decir, que es posible que a lo mejor los teléfonos estén sonando también en Canarias en algún momento, y que estén sonando entre Bruselas y Santa Cruz de Tenerife, o que estén sonando entre Barcelona y, yo creo que más bien entre Bruselas, porque es desde allí desde donde maneja Puigdemont las cosas, más que desde Barcelona. Pero probablemente los teléfonos de Coalición Canaria estén sonando, y no solamente porque se les esté llamando desde el PSOE, sino porque es posible que se les esté llamando también desde Bruselas. Y quién sabe también si desde Bilbao, porque hay que meter también al PNV en la ecuación, aunque el PNV hace mucho tiempo que está rendido al PSOE, puesto que gobierna allí gracias al PSOE, gobierna en el País Vasco gracias al PSOE. Lo que no quiere es que el PSOE pacte con Bildu en las próximas elecciones vascas, y me temo que el PNV está bastante sometidito al PSOE. Por tanto, vuelvo a mi argumentación anterior. A Puigdemont le puede interesar, pero es que también le puede interesar a Pedro Sánchez, sobre todo si es investido. Si es investido y no necesita el apoyo de Puigdemont porque Coalición Canaria le da su respaldo y Puigdemont le respalda, esa es la otra opción de Pedro Sánchez. Es la otra opción que siempre tuvo en la recámara, es la otra opción de la que venimos aquí hablando desde el mes de agosto. Y es lo que en este momento, sinceramente, pensamos que tiene más posibilidades de suceder, aunque va a ser a partir de los próximos días cuando se va a empezar a hablar de ello. Y todo además, envuelto en las necesidades de Canarias por el tema de la inmigración. Respecto de lo que en esa entrevista en la cadena SER, Fernando Clavijo hablaba de que estaba contento, de que Fernando Grande Marlaska no se le ponía el teléfono hasta ahora y se le había empezado a poner el teléfono, de que el ministro Escrivá, que tampoco, quien al principio no había tampoco
tan buena relación, pues también esta había mejorado totalmente, y diciendo que en fin, todo eran parabienes, ¿no? Y claro, cuando las cosas van así, pues como diciendo, pues si es que parece que nos están haciendo caso. Pero bueno, es que eso no tendría que haber sido per se, es que esa no sería obligación del Estado atender a Canarias si está sufriendo ahora una avalancha migratoria tremenda en Cayucos, etcétera. No sería la obligación del Estado per se, es que necesita apoyar Coalición Canaria. A Pedro Sánchez en su investidura, aunque sea a costa de y mediante el pacto con un prófugo que cometió unos gravísimos delitos contra el Estado al alzarse contra la Constitución y contra el Estado de Derecho, incumpliendo toda una serie de resoluciones judiciales. Es decir, pasándolas por el forro por el forro de la Constitución, el propio Estatut de Cataluña, el reglamento del Parlamento de Cataluña, etcétera. Coalición Canaria tiene que tragar con eso para que el Estado se ocupe de la inmigración. En Canarias no tendría que ocuparse fuese quien fuera, y fuera cual fuera la postura de un partido político, que a fin de cuentas es un partido político que se llama Coalición Canaria. Lo de que gobierne en Canarias, en coalición con el PP, con el PSOE, con quien sea, eso es indiferente, eso es lo de menos. Es que no se tiene que ocupar de eso que está ocurriendo en Canarias per se, con independencia de cuál sea la postura de cualquier partido político. No tendría que ocuparse también de los temas de la agenda canaria, como que Canarias es una región ultraperiférica o que el fuero canario tiene que ser blindado. ¿De eso no habría por qué ocuparse per se? Pues bueno, parece ser que Fernando Clavijo asume que eso no es así. Porque en la entrevista con Ángel Barceló decía que, bueno, que claro, que eso es la democracia, que él no tenía la culpa, que Vox, a él tampoco le gustaba Vox. Y que bueno, que la amnistía no les agradaba mucho, pero que tampoco era lo más importante, que para ellos lo más importante era la agenda canaria. Ahora, eso sí, la amnistía la van a votar en contra. Pero si tienes un voto, pues entonces va a dar igual. La amnistía, cuando esté hecha la amnistía, la va a respaldar Puigdemont. Y si no la respalda Puigdemont será porque estará rebajada la amnistía. La amnistía de quién va a depender es de Puigdemont. Creo yo. Ahora, hacéis presidente al que... Yo no lo veo por ningún lado esto, ¿no? No lo veo por ningún lado. Pero ha ganado cada vez más enteros la opción. Y a mí me parece una absoluta hipocresía. Me parece una absoluta hipocresía. Y no sé, ellos sabrán si lo hacen, pues no sé qué tipo de estudios o qué tipo de sondeos tendrán. A mí me parece, y además me entristecería muchísimo, que Coalición Canaria terminara como el par con el Partido Aragonés Regionalista. En ocasiones se ha hablado o se ha comparado a Coalición Canaria con la Unión del Pueblo Navarro, porque se decía en un momento dado que era una sucursal del PP, y entonces se hablaba de la upenización de Coalición Canaria, ¿no? Coalición Canaria llegó a tener 4 escaños, luego sufrió una escisión, la de Nueva Canarias, fundamentalmente en la isla de Gran Canaria, de la cual no se ha terminado de recuperar nunca, y bueno, consiguen un escaño con muchísima dificultad. El último lo consiguieron en la isla de Tenerife porque Vox no se pudo presentar por una serie de problemas internos, y porque si Vox hubiera entrado en el reparto, dudo, no porque haya cogido los votos que se llevó Vox, que a lo mejor habrá cogido algunos, sino por el hecho de que a la hora del reparto no hubiera llegado. O sea, seguramente le hubiera costado muchísimo haber conseguido ese escaño. Bueno, a lo mejor por eso es por lo que no quieren que haya elecciones. Pero a mí me da la impresión de que independientemente de que haya aquí o no elecciones y de que eso les convenga más a ellos o les convenga menos, me da la impresión de que Coalición Canaria se ha resignado en parte a esa parización de la que hablaba. Me da la impresión de que
de que se han resignado un poco a eso. Han tenido durante muchísimos años a una persona que ha mantenido ese escaño, que ha sido Aniorama, que quién sabe si a lo mejor por tener en algún momento posturas que no eran exactamente las de la dirección les daba problemas. Actualmente Aniorama ocupa un cargo me parece que es una de las vicepresidencias del Parlamento de Canarias, y Anioramas está muy tranquila. Anioramas ya ha tenido un ciclo político determinado, ahora está en una nueva etapa de su vida política. Y parece ser que tampoco da mucho la lata, aunque imaginamos que internamente expresará sus opiniones, porque es una persona que no deja nunca de dar sus opiniones. Pero a mí me da la impresión de que, bueno, han conseguido el escaño este de Cristina Galido por los pelos, estarán muy contentos si lo vuelven a conseguir. Pero a mí me da la impresión de que es algo que para ellos ya ha llegado un momento en que ha sido secundario, y a lo mejor si creen que pueden tener problemas para revalidar el escaño, si hay unas elecciones anticipadas, pues a lo mejor eso puede explicar también el que respalden a Pedro Sánchez si finalmente lo hace. Pero es que también lo que yo me pregunto es ¿cuánto tiempo va a durar la legislatura? ¿Qué puede durar? ¿Hasta las elecciones europeas? ¿Hasta las elecciones vascas? ¿Un año como mucho? Bueno, ya sabemos que Pedro Sánchez es capaz de aguantar hasta el final con lo que sea, pero tendrían que asumir el costo de haberle respaldado, y muchos se van a tener que esforzarse en poder convencer a sus votantes. Quizá para las autonómicas, que serán dentro de 4 años, y mientras mantengan la presidencia, pues siempre seguirán manteniendo un nicho electoral. Pero en unas elecciones generales es que lo siento, es que me temo que Coalición Canaria lleva el camino del par, y me temo además que es algo que ya está en gran parte asumido por sus dirigentes. Y bien, más temas. Hemos hablado de la investidura de Sánchez y hemos hablado en relación a Coalición Canaria. Una cuestión que sí que hay que mencionar: las protestas ante Ferraz, que forman también en parte de esta tormenta perfecta, porque han creado un mal clima, y eso, aunque hay un relato que es al que se trata de agarrar Pedro Sánchez, de que la culpa la tiene la derecha, de que es Aznar, Pedro Sánchez y todas sus terminales mediáticas, algunas de manera bastante penosa. Bueno, pues aunque hay ese relato al que se trata de agarrar el Partido Socialista y todas sus terminales mediáticas, en el sentido de que el Partido Popular es el responsable y Aznar vuelve la derechona y tal, es el responsable de esas algaradas. También es cierto que conforme se ha ido viendo quiénes eran los que estaban detrás de esas algaradas, conforme también el Partido Popular se ha desvinculado de esas algaradas, y en tanto mantiene además unas convocatorias propias absolutamente distintas, como la que va a tener lugar el próximo domingo, día 12, está rompiendo ese relato de Sánchez. Es verdad que ese relato funcionará y que Sánchez trata de agarrarse a ese relato, el relato de que a él le interesa, el relato de civilista, el relato de vean los que se oponen a la amnistía quiénes son. Los que se oponen a la amnistía son los que llevan la bandera del aguilucho. Los que se oponen a la amnistía son los de Falange. Bueno, una vez que después de lo de ayer, por las noticias que yo tengo en este momento, que estamos terminando el día 8 de noviembre, por las noticias que yo tengo, y que ustedes las conocerán mejor seguramente cuando ya vean este vídeo, de lo que está ocurriendo en la manifestación de Ferraz hoy,
No lo sé, a lo mejor estoy equivocado y cuando termine de hacer el vídeo las cosas son de otra manera. Pero por las noticias que yo tengo, bueno, en la convocatoria de hoy ha habido menos gente, pero también la gente que ha ido, cuando ha habido algún amago de expresión de radicalismo, expresión de cuestiones inconstitucionales por parte de los asistentes, se les ha se han opuesto a ellos, vamos. Incluso creo que se ha producido la detención de 2 personas, o si no la detención, el aislamiento de 2 personas que han tenido que irse, que habían acudido a la manifestación con una bandera preconstitucional. Y sobre todo, en fin, eso es una cosa que tendrá una valoración, ¿no? Pero sobre todo, no sé si habrán tenido lugar o no hechos violentos como los que tuvieron lugar en las 2 últimas, sobre todo la penúltima, la que tuvo lugar el martes por la noche, pero sí que ha habido gritos, al parecer, de violencia no, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que sucede esta noche. Lo que decía es que, a pesar de que Sánchez está tratando de crear ese relato, que es el que le ha interesado siempre, pues también es cierto que en toda Europa se están conociendo las manifestaciones, no porque sean violentas o porque no sean violentas, que siempre que hay una gran protesta contra algo en algún sitio, hay siempre una pequeña derivada violenta. Pero claro, también lo que se comenta es que hay una oposición muy fuerte a la amnistía, y el tema de la amnistía está siendo conocido en toda Europa. Hemos visto lo de la carta del comisario interesándose por el tema. Entonces, bueno, todo el tema este de las algaradas, yo creo que si en el Partido Popular, vamos a ver también qué es lo que ocurre esta semana, si en el Partido Popular saben aislarlo, solo podrá, evidentemente, beneficiarle y beneficiar a lo que muchos creemos, que es que la causa de la amnistía es un disparate, y Pedro Sánchez comete un absoluto disparate al entregar España, en definitiva, a un prófugo a cambio de su presidencia, y que hay otras opciones, no solamente la opción de la repetición electoral, que es una posibilidad, y que seguramente sería muy deseable, sino también la opción del acuerdo entre los 2 grandes partidos. Algo que incluso se podría ir preparando de cara a después de esa repetición electoral, si es que a lo mejor el tema no estaría maduro para llevarlo a cabo ahora, entre otras cosas porque estamos en un tic-tac, o sea que es que para que se llegara a ese pacto a la alemana en estas 2 semanas que quedan, pues claro, tendría que o bien tendría que ser que las cosas se precipitaran muchísimo, cosa que esperemos que no ocurra, o ya es que no hay tampoco tiempo para cambiar el chip, ¿no? Para que se llegue a eso. O sea, eso que algunos creemos que si no hubiera una opción mejor por no existir un partido de centro que modere a unos o a otros, pues, y ahora iré también con eso, pues es necesario un pacto a la alemana, en definitiva, ¿no? Sí, y sería lo más deseable, y así lo venimos diciendo aquí desde el mes de agosto. Entonces, lo cierto es que así como hace unos días, pues parece ser que se las prometían muy felices todos estos señores del PSOE, pues miren ustedes, por una y otra cosa, pues me da la impresión de que no se las van a prometer tan felices últimamente. Oye, que a lo mejor dentro de 24 horas nos dicen que ya se alcanzó el acuerdo. A lo mejor sigue ahí el señor Cerdán, en fin, haciendo que ha ido ahí vamos a decir las cosas como son, de palanganero de Sánchez ahí. Sí, palanganero, miren ustedes lo que dice el diccionario de la RAE. La RAE habla, el palanganero es un mueble, pero bueno, sí, efectivamente, luego es un señor que en los burdeles cambiaba las palanganas, y que es una expresión que se utiliza para una expresión no precisamente muy favorable ni muy cariñosa, que se utiliza para hablar de alguien que se ocupa de las tareas más viles y más desagradables
Yo me imagino que esto que está haciendo este señor, que se parece tanto a Pablo Mármol, que pues, está a medias entre Pablo Mármol y Quasimodo, pues no sé, no creo que sea algo una tarea muy agradable, ¿no? Ni me parece una tarea como para estar blasonando de ella. Hombre, la verdad es que la tarea en sí de palanganero es una tarea muchísimo más noble, como cualquier tarea que lleve a alguien, que la que está llevando a cabo este señor. O sea, es que me parece difícil encontrar algo tan deshonroso y tan abyecto como lo que está haciendo en Bruselas este señor que se llama Pablo Mármol, insisto, haciendo de palanganero de Sánchez. Sí. Y a lo mejor somos incluso generosos al calificar su labor así. Entonces, bueno, pues no sé, a lo mejor entre palangana y palangana, pues a lo mejor en estas próximas horas pues nos encontramos con que nos anuncian el acuerdo, ¿no? Y todas estas especulaciones que yo estaba haciendo de la abstención y el voto de Coalición Canaria, pues, pero a mí me da la impresión de que lo va a tener, es que está muy difícil, es que tiene una tormenta perfecta, es que tiene al Consejo General del Poder Judicial en contra, es que ha venido también lo de Manuel García Castellón, es que ahora la Carta de la Unión Europea. Bueno. Y luego, en el caso de que haya una investidura del modo que lo haya, pues el Senado en contra, el PP en contra, todas las comunidades autónomas menos 3 en contra. Yo creo que este señor nunca se enteró. Se empeñó siempre en lo más difícil todavía, y al decir este señor estoy hablando del doctor, ¿no? Creo que es doctor gracias a una tesis que plagió, ¿no? Pero bueno, aparte de eso también yo creo que le podemos llamar doctor por aquello de que es el doctor Sánchez Stein, ¿no? De que está empeñado desde los tiempos, desde la primera etapa en que fue secretario general del PSOE, y es que precisamente el PSOE lo defenestró por eso, porque estaba empeñado en constituir una mayoría alternativa a la del PP con trozos de un lado, de aquí y de allá, y que fue Pérez Rubalcaba el que lo llamó el monstruo de Frankenstein. Entonces me parece que es también legítimo hablar del doctor Sánchez Stein, ¿no? Y los doctores estos, como todos los Mad Doctors, pues suelen tener sus Quasimodos, que le ayudan, que en el castillo de Drácula, ahí en Waterloo, ¿no? O en Bruselas, que le ayudan con las palanganas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, es que es así. Y pase lo que pase, sea de esta manera que estamos diciendo, que no necesito Coalición Canaria, o necesitando Coalición Canaria, con lo cual la verdad, ya creo que lo he dicho suficientemente, a mí me parecería que Coalición Canaria caería bastante bajo. Pues la verdad es que bueno, pues podría ser que pudiera llegar, pero ¿cuánto va a durar eso? ¿Y para qué? Lo tiene mal, y la verdad que insisto, este señor se ha empeñado siempre en hacer posible lo imposible, o en el más difícil todavía, y al final, mira, pues a lo mejor va a resultar que esta vez no te va a colar, Pedro, que esta vez no te va a colar. Bien, toda esta situación tensa, convulsa, lo hemos dicho más de una vez, lo venimos diciendo desde agosto, y lo venimos diciendo porque ha sido una de los leitmotiv que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Y ha sido algo que ha tenido que ver con nuestra trayectoria personal. Incluso todo esto tendría una solución mucho más sencilla si en España existiera un partido que moderara a estos dos colosos, al PSOE y al PP. Lo de colosos es un decir, porque desde que empezó toda la nueva política, pues primero el PP fue el que lo pagó más, también por sus errores propios y por sus pecados propios, como la Gürtel, etcétera. Luego después, pues con la aparición de Podemos, quien lo pagó muchísimo fue el PSOE, y Pedro Sánchez se empeñó en algo a lo que no se sabe muy bien si le arrastraron o él tuvo interés en ser arrastrado.
No sé, yo lo que creo es que como no hay tampoco demasiada consistencia política en esa cabeza, sinceramente lo creo. Bueno, no sé si ha habido consistencia política en el PSOE desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también habría que pensar en si ha habido consistencia política en otros partidos como el Partido Popular, ¿no? Sin embargo, luego ha habido consistencia política o cabezas políticas muy interesantes en otros espacios políticos que en su momento se han querido resucitar, ¿no? Y que el hecho de que estén eclipsados esos espacios políticos pues explica mucho aquello que estamos viviendo actualmente. Entonces, bueno, en ese sentido sí quería hacer una reflexión y dar cuenta de un acto que ha tenido lugar en estos días, ¿no? Ha tenido lugar un acto para la constitución de un nuevo partido político que se llama el Jacobino. En realidad es un partido político que viene, o un grupo político que viene funcionando a nivel de think tank desde hace muchísimos años. Bueno, desde hace muchos años, muchísimos tampoco. Desde el año 20 lleva funcionando, creo que aproximadamente 3 años en redes sociales y con una presencia muy activa. Pero su misión y su reivindicación es la de una izquierda nueva. Es necesaria una izquierda nueva, es necesaria una izquierda que no se pliegue al nacionalismo, como viene plegándose la izquierda por un extraño complejo en España desde los primeros tiempos de la transición. Eso fue un complejo que por causas del franquismo y tal, y por la oposición común al franquismo y por la represión que efectivamente existió en algún momento respecto a todo lo que no era según la visión de España que tenía aquel régimen que tuvo España secuestrada durante unos 40 años, pues bueno, eso creó un complejo en la izquierda, un complejo con relación al nacionalismo y un problema que quizá no exista en otros lugares de Europa. Unido eso al tema del identitarismo woke, etcétera, etcétera, pues todo eso se ha exacerbado considerabilísimamente en los últimos años, sobre todo a partir de los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Es el motivo fundamental por el que surge en el País Vasco, a partir del País Vasco, un partido con UPyD, por lo que sirve en Cataluña, por lo que surge en Cataluña Ciudadanos, y es necesario recomponer ese espacio, recomponer ese espacio. Pero nótese lo que estoy diciendo que son partidos políticos que surgen en la izquierda, que de alguna manera se desgajan de la izquierda porque están descontentos con la deriva de la izquierda, pero que luego después en la práctica se constituyen en cierto modo en partidos de centro. Y ahora estamos asistiendo a el intento de resurgimiento también de ese espacio de centro. Pero yo no termino de verlo. Yo no termino de ver nada. Yo sé que hay una plataforma que se llama Nexus, que tiene una página web, en la cual antiguas personas que estaban en Ciudadanos, como Edmundo Val, como Paco Igea, el único que sigue teniendo un cargo público es Paco Igea, y que sigue además muy activo en redes y en muchos sitios, intentan relanzar algo y dicen que lo quieren relanzar desde el punto de vista más bien del centro, creo yo. Bueno, a lo mejor Paco Edmundo Val te hablaría más del centro izquierda. Luego ha aparecido también ese otro manifiesto de la Tercera España, pero que yo he visto poco más. Yo tuve el manifiesto en mis manos en un momento determinado, pero que luego después yo no sé si eso es que por no ha habido tampoco ni siquiera un acto. Ha habido la firma de un manifiesto, pero no ha habido siquiera, que yo sepa, un acto público de esa otra plataforma, ¿no? Pero eso es una cosa. Y luego está esta otra iniciativa, que es la del Jacobino, que se reclama a ella misma izquierdas. Y
que tuvo un acto esta semana, hace 2 días, un acto el lunes pasado, un acto muy brillante, un acto que ha sido calificado, bueno, ha sido recogido por gran parte de la prensa, y un acto en el que ha estado presente gente que ha ido desde Izquierda Unida hasta Ciudadanos. Estaba Soraya Rodríguez, de quien ya creo que hemos hablado aquí alguna otra vez. Soraya Rodríguez, la que fue portavoz parlamentaria del PSOE en los tiempos de Rubalcaba, creo recordar, y que luego ha sido eurodiputada y lo sigue siendo todavía por Ciudadanos. Hay que recordar que Ciudadanos sigue teniendo un grupo sigue teniendo a sus representantes en el Parlamento Europeo. Y que bueno, se larga en su momento del PSOE pues por su desacuerdo con la deriva nacionalista del partido, ¿no? Me parece que ya es en el inicio de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez quiere armar su primer Frankenstein y no le dejan. Creo recordar que fue entonces cuando Soraya Rodríguez se fue del PSOE. O fue a partir de ahí, vamos, o fue a partir de ahí. Está también otras personas, está Ángel Pérez, que proviene de Izquierda Unida y que está en desacuerdo con la deriva que tiene su organización cuando aparece Podemos, en donde en un momento dado hay que recordar que hay un sector de Izquierda Unida que no quiere unirse a Podemos. Ese sector en algún momento determinado llegó a confluir con gente, y lo sé porque yo estaba allí, aunque fuera como espectador, casi siempre he sido espectador de casi todas las, he sido un espectador. Algunas veces, y puede que se lo cuente, que alguna vez lo cuente o no, pues como uno es un ciudadano, pues incluso también ha llegado a intervenir. Pero en este caso yo era un espectador, pero conozco bien que hubo sectores de Izquierda Unida que incluso llegaron, en un momento dado hubo actos conjuntos con sectores que provenían del antiguo UPyD. El sector de Gorka Maneiro, el sector de Guillermo del Valle, que habían constituido una cosa que se llamaba la plataforma Hora, y que de algún modo es el embrión de lo que luego ha sido el jacobino, o en gran parte, porque hubo mucha gente que se unió, también gente que provenía de Ciudadanos, un chico que se llama Javier Maurín, que también estaba en plataforma Hora. Luego, bueno, y desde un punto de plataforma Hora tenía también ese sentido un poquito de centro izquierda. Bueno, ha resurgido el jacobino, ya digo, con estas personas que han estado en este acto, que intervenían en este acto, invitados por el jacobino, pero que indudablemente se han acercado allí. Ángel Pérez forma parte del jacobino, lo que no sé si Soraya forma parte del jacobino, aunque se haya acercado allí, ¿no? Me imagino que algún tipo de diálogo estarán teniendo. Pero luego después pues está también pues gente que ha estado otras veces, Francesc de Carreras, el catedrático catalán, que formó parte del PSC y que fue uno de los embriones de Ciudadanos en la época que nació Ciudadanos, que era un partido de centro izquierda. Lo que pasa es que luego Félix Ovejero también es una persona claramente de izquierdas, pero de una izquierda no sumisa ante el nacionalismo, de una izquierda que lo que precisamente tiene claro es que lo más reaccionario que puede haber en este mundo es el nacionalismo, porque lo que consiste precisamente es en romper la comunidad política, en decir, yo quiero quedarme yo solo porque soy más rico, porque es lo que suele suceder normalmente con los nacionalismos, que suelen ser de los ricos. Los nacionalismos de los pobres pues son otra cosa siempre, ¿no? Bueno, en el caso de Canarias, porque en un momento iba a hablar de Canarias, en el caso de Canarias, ¿qué nacionalismo es ese? Si me temo que va a terminar siendo como el PAR, ¿no? Y en realidad, pues bueno, pues ya se sabe lo que se dice, que es un poco un instrumento que es un instrumento de la burguesía, tal. No, yo no quiero entrar en este tipo de disquisiciones académicas, pero en general el nacionalismo, ¿qué suele ser? El nacionalismo
suele ser, es un movimiento, para empezar, es insolidario y normalmente suele ser instrumentalizado por las burguesías de esos territorios, pero es que en cualquier caso es algo absolutamente insolidario en sí mismo, porque de lo que se trata es de decir yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Y es algo, en estados que estén consolidados, por supuesto, en estados que estén consolidados, yo me lo guiso y yo me lo como porque yo quiero hacer la guerra por mi cuenta. Bueno, entonces, porque yo quiero funcionar por mi cuenta y con lo que recaudo aquí, ¿no? Pero claro, con lo que recaudo aquí, pero luego después, claro, también que me financien, que me hagan la quita de los 15.000 millones de euros, ¿no? De lo del FLA, cuestión que estaba en el acuerdo con Esquerra Republicana y de la que no habíamos hablado hasta ahora. Entonces, bueno, pues estaba hablando de Francesc de Carreras en concreto, que es una persona que tuvo siempre esto claro, ¿no? Estuvo Nicolás Redondo Terreros, que acudió también como observador al acto. Estuvo también Fernando Múgica, el abogado vasco, la familia vasca, asesinado su hermano por ETA, su padre por ETA, asesinado su padre por ETA y sobrino de Enrique Múgica, el que fue defensor del pueblo. Entre otras personas que formaban parte del jacobino también. Pedro Bofill, diputado socialista de la vieja guardia, de los de la primera época, que fue director de Socialista, que nunca llegó a ser ministro, pero que era un diputado socialista muy típico en los primeros tiempos de la transición. Pedro Bofill. Bueno, no quiero precipitarme, es algo que habrá que ver, pero lo que a mí me llama la atención es que hay necesidad de recuperar la izquierda. Y es a eso a lo que pretende responder, al parecer, básicamente el jacobino. Si bien, por lo que a mí me cuentan, no renuncian, y eso está en consonancia con el acto en el que llegan hasta donde está Ciudadanos, no renuncian al hecho de tratar de hacer un espacio amplio que llegue hasta el centro izquierda, ¿no? Y luego, por otro lado, pues están estos otros movimientos que tratan de aparecer en un espacio más específicamente centrista, pero que a mí no me terminan de convencer. Primero, porque no termino de ver casi nada en ellos. Y segundo, porque apelan casi siempre, tanto en uno como en el otro caso, en el de la Tercera España como en el de Nexos, apelan siempre al liberalismo. Y el liberalismo, históricamente, siempre que ha aparecido lo del liberalismo en estos proyectos, mira por donde qué casualidad ha coincidido cuando esos proyectos se han estropeado o han entrado en declive. Ocurrió con el CDS, que conocí aquello también un poco, y lo conocí por dentro, como conocí también UPyD por dentro. He conocido esos dos partidos políticos por dentro. Ocurrió con el CDS, que cuando se empeñaron en meterse en la Internacional Liberal, mira qué casualidad, fue cuando aquello coincidió con el declive del partido. Y en mi opinión es algo que tampoco es del todo ajeno a la crisis de UPyD, por ejemplo, y a la posterior deriva de Ciudadanos, ¿no? Porque al final el liberalismo, donde está, es en el PP. O sea, al final el liberalismo se termina identificando con liberalismo económico. Hay muchas personas que nos consideramos, que nos reclamamos de determinados aspectos del liberalismo, fundamentalmente del liberalismo político, pero que no nos definiríamos exactamente, ni exacta ni inexactamente como liberales, por mucho que muchas veces se nos haya querido edulcorar la cosa con lo del liberalismo progresista. El liberalismo no, o sea, probablemente y mucho por esa contaminación que tiene con el tema del liberalismo económico, del neoliberalismo, etcétera, ¿no? Y aunque nos cuenten lo de los liberales americanos, que en América el liberal es el más izquierdista de todos, no, o sea, el liberalismo aquí es una cosa que al final es el PP, porque casi siempre se identifica con el liberalismo económico. Entonces, a mí si me hablan de democracia, si me hablan de incluso de social liberalismo, es una de las etiquetas que a veces se utiliza, ¿no? Que a veces se utiliza para tratar de hablar de un liberalismo de izquierdas, que yo creo que incluso podría llegar a existir, pero en la práctica
luego no es así. Luego no es así. No hay ese liberalismo de centro izquierda, ¿no? No hay ese liberalismo de centro izquierda, y si lo hay, pues me gustaría encontrarlo, ¿no? Cuando Ciudadanos era de centro izquierda no se reclamaba liberal, se reclamaba, precisamente entonces se reclamaba socialdemócrata. En los tiempos de la UPyD hablábamos de que tratábamos de aunar lo mejor de la tradición socialdemócrata y la tradición liberal. Bueno. UPyD que nació en la izquierda también, igual que Ciudadanos. Lo que pasa es que UPyD no tuvo esa evolución hacia la derecha que luego tuvo Ciudadanos. Aunque ojalá que se hubiera unido a Ciudadanos. Hubiera anclado a Ciudadanos y Ciudadanos no hubiera crecido tanto como un soufflé para luego bajar después. Entonces, ¿qué hacer? Es necesario crear un nuevo espacio, es necesario regenerar la izquierda, pero es necesario también un partido que no sea ni el PSOE ni el PP. Que haya que hacer dos plataformas, que haya que hacer una. ¿Cómo podrían conseguir esas dos plataformas más? Yendo por separado, yendo juntos, porque el PSOE va a seguir ahí. Que no sueñen tampoco en sustituir así como así al PSOE nuestros amigos del Jacobino. Bueno, pueden conseguir, a lo mejor, y ojalá sería un gran éxito que consiguieran construir un partido de izquierda alternativa que consiguiera 4, 5, 7 escaños, los que fueran. Sería estupendo, pero que tampoco piensen que van a sustituir al PSOE por mal que esté el PSOE, que no les ocurra lo que le ocurrió a Albert Rivera con el PP. Pero bueno, esa es una parte, y llevo mucho tiempo ya hablando de este tema y hablando del Jacobino, y quiero llamar la atención sobre ello. Su líder o la persona que en este momento lo encabeza, a lo mejor no sé si le gustaría o no que se le llamara líder, el joven abogado y brillantísimo orador Guillermo del Valle, pues es un político que ojalá que tenga un futuro. Ojalá que tenga un futuro. Pero eso resuelve todo, no lo sé. No lo sé. Está también el otro espacio que también hay que crear. ¿Se puede hacer con un solo partido? No lo sé. Desde luego es absolutamente necesario regenerar en este momento la izquierda, porque es un gran fallo. Y ese partido que se crease, si supiera ser no muy radical, pues seguramente cuanto más cercano al centro esté, o cuanto menos refractario al centro esté, pues más votos podrá recoger, ¿no? De ese espacio templado y moderado del centro izquierda, del centro incluso, ¿no? Si tiene ese carácter netamente pues radical democrático y nacional, ¿no? Y opuesto a los nacionalismos periféricos y a las concesiones del PSOE a los nacionalismos periféricos. Crear otra cosa, yo todavía lo veo yo lo veo, no sé, vamos a ver si va creciendo. Entre otras cosas porque es que veo, no sé hasta qué punto hay espacio, desde el momento que el Partido Popular, que al desaparecer totalmente la racionalidad de la política española, pues parece que es donde único hay un poquito de racionalidad, pues claro, ya tiene también a la derecha otra cosa. Entonces, crear otro más. Bueno, ahora me dirán, es que está Ciudadanos. Sí, está Ciudadanos. Bueno, pero es que Ciudadanos, de momento, los votos o la mayor parte de los votos se los llevó el PP. Si Ciudadanos se hubiera presentado a las elecciones de julio y hubiera recogido los mismos votos que tuvo en las elecciones de mayo, no habría conseguido absolutamente nada. Por eso es por lo que Ciudadanos no se presentó. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que siguen teniendo sus escaños en el Parlamento Europeo. En cualquier caso, y quieren presentarse, ¿no? Sobre todo porque lógicamente quieren seguir. Entonces hay que ver también cómo se articula todo eso. En cualquier caso, los agentes del Jacobino lo tienen muy claro. Los agentes del Jacobino quieren crear su proyecto de izquierda. Ellos ni siquiera dicen que sean de centro izquierda, aunque se muestran abiertos a llegar al centro izquierda, pero ellos quieren crear su proyecto de una izquierda distinta, alternativa, no identitaria, en el sentido y que reivindique lo que es
esa esencia de la izquierda que se ha ido perdiendo. Bueno, y como ya llevamos hablando mucho tiempo de todos estos temas y como siempre nos vamos a pasar, vamos a terminar contándoles que el sábado que viene tendrá un año más la manifestación que tiene lugar siempre coincidiendo con la firma de los acuerdos de Madrid, los acuerdos secretos por los cuales se cedió el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Fue el 14 de noviembre del año 75. Y todos los años pues tiene lugar una manifestación anual en Madrid, que bueno, este fin de semana que viene pues va a ser un fin de semana de manifestaciones en Madrid, porque vamos a tener esa manifestación del Sáhara, al menos que a un servidor de este canal le importe, que son la manifestación del Sáhara, y al día siguiente pues esa manifestación del PP, en la que esperemos que Alberto Núñez Feijóo sepa dar respuesta al reto importantísimo que tiene España en este momento con los disparates de Sánchez, ¿no? Y que a ver, de aquí a entonces, qué novedades se han podido producir y a ver, y en donde por supuesto es absolutamente imprescindible que se marque distancias con las derivas ultras y las derivas fascistoides, cuando no claramente fascistas, que ha habido por parte de algunos elementos que han estado en las manifestaciones que han tenido delante de la sede de Ferraz en estos días y que han ido a reventar la manifestación, porque es que la mayoría de las personas que estaban en esa manifestación no creo yo que fueran personas ultras ni que fueran personas de extrema derecha siquiera. Eran personas que espontáneamente acudieron al saber que había esa manifestación, porque lo que sí les aseguro, y bueno, quizá ya ustedes lo sepan también, es que hay mucha indignación por ese tema, es que no es ninguna tontería. Y bueno, luego han aparecido ahí pues unos reventadores, respecto de los que afortunadamente pues el Partido Popular ha sabido marcar las distancias. Esa cita es el domingo 12 y el sábado 11 pues también tendrá lugar desde la Glorieta de Atocha hasta la Plaza de Jacinto Benavente, como en otras muchas ocasiones, la manifestación anual en reivindicación de la lucha del pueblo saharaui, en reivindicación de los derechos del pueblo saharaui, en demanda de, por supuesto, y más aún desde hace 2 años en que se produjo esa rectificación por parte de Pedro Sánchez de lo que había sido la posición de España en los últimos 40 años, sí, los últimos 40 años desde que abandonamos el Sáhara Occidental en favor de las resoluciones de Naciones Unidas y sin inclinarse por la postura de ninguna de las dos partes, más aún cuando lo que plantea una de esas dos partes, que es Marruecos, es pasar olímpicamente las resoluciones de las Naciones Unidas, que lo que establecen claramente es que el Sáhara es un territorio que no terminará de estar descolonizado en tanto en cuanto su población no se pronuncie sobre su futuro, y que, es decir, que pueda ejercer su derecho a la autodeterminación, que es lo que ocurre siempre es el derecho que se reconoce a los pueblos que están en situación de colonización, no a otros pueblos, pero los pueblos que han tenido un proceso de descolonización, al llevar a cabo la descolonización, tienen que llevar a cabo ese proceso, y eso fue algo que en el caso de España no se cumplió, aunque se había prometido que iban a poder autodeterminarse y podían haber sido independientes si así lo decidían, pues no se les permitió, y Naciones Unidas sigue diciendo eso. Hay también muchísimos atentados contra los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Tenemos que tener en cuenta que esos atentados contra los derechos humanos, que han existido siempre, pues si cabe, han sido siempre más en las épocas en que ha habido guerra. Tenemos que tener en cuenta que la guerra, aunque sea una guerra de baja intensidad, se reanudó hará ahora 3 años, en el año 20, y que lógicamente, incluso
hablábamos en nuestro último vídeo de que había habido un ataque con cohetes o en fin, o con proyectiles, que parece ser que había afectado a civiles por error, pero bueno, es que eso fue lo que motivó. Al parecer hubo un muerto y 3 heridos, pero por parte de después de un ataque del Frente Polisario, pero también ha habido ataques con drones marroquíes que al menos han muerto 25 civiles en los últimos 3 años. Claro, ha tenido que ser cuando han tenido un civil, y que parece ser que fue un proyectil que fue por error, cuando han tenido un fallecimiento, una muerte, como consecuencia de la guerra por parte de Marruecos, es cuando se han dado cuenta de que había guerra. Bueno, cuando se han dado cuenta, cuando han querido hacernos ver que nos dábamos cuenta y contárnoslo a nosotros, ¿no? Entonces, lo cual no quiere decir que han seguido habiendo informaciones de que han seguido también el Frente Polisario bombardeando. Nos encontramos ante una guerra de baja intensidad. A Marruecos seguramente no le interesa reconocer que se ha metido en otra guerra, al menos de momento. Y todo esto sería objeto de que lo habláramos en sucesivas entregas. Pero lo que sí quiero recordar es eso, que quizá en una situación de guerra, la situación de falta de respeto a los derechos humanos en los territorios que ocupa Marruecos, pues eran tremendos. O sea, los llamados años de plomo, los territorios ocupados del Sáhara, en los tiempos en los que había guerra, pues eran tremendos. O sea, es la época en la que, por ejemplo, Aminatou Haidar, la famosa activista saharaui que estuvo en huelga de hambre en el aeropuerto Lanzarote, que quizás lo recuerden, aquello fue en torno al año 2009. Pues Aminatou estuvo meses no ya presa, sino encerrada en una habitación en donde la tenían con los ojos vendados. O sea, las torturas y los malos tratos más inimaginables que podamos imaginar, y que quiera Dios que no se repitan, pero que aunque no sea con esa intensidad, pues se siguen produciendo. Hay presos a los cuales se les niega la atención médica, por ejemplo. El mes pasado hubo un intento de reunión de una asociación, CODESA, Coordinadora de Derechos del Sáhara Occidental, Coordinadora de Derechos del Sáhara, y no pudo llegar a reunirse porque se lo impidieron las fuerzas de ocupación marroquíes. Luego después Marruecos dice que defiende mucho los derechos humanos, y en los informes de la ONU, pues mira, incluso se le menciona, pero aquí no permitieron la reunión de una asociación de derechos humanos. Hostigaron claramente a un activista saharaui de larga trayectoria, Ali Salem Tamek, y no le dejaron, le estuvieron hostigando, y parece ser que también le agredieron y le hirieron, lo mismo que suelen hacer con frecuencia también con mujeres. Y nunca más que ahora habrá que tener en cuenta la cuestión del Sáhara Occidental, y en fin, incluso en estos momentos en los que nuestro país pues está atravesando una crisis por otros motivos. Una crisis que no interesa en absoluto a Sáhara Occidental, creo yo. Todo lo que sea una España inestable no es conveniente para el Sáhara. Y en fin, todo esto era lo que queríamos contarles. Nos veremos pronto de nuevo. Hasta el próximo vídeo.